Saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes 21 de septiembre, año 2021. Inicio del otoño, Elías. Ay, sí. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Sí, ciertamente. En las hojas. Comienza el otoño en el día de hoy, ciertamente. Y dice la Oficina Nacional de Meteorología, precisamente, y a propósito del inicio del otoño, qué interesante, don Freddy, cuando, como usted dice... Tengo un comentario de algo que me escribió Jean Suriel. Adelante, don Freddy. Dice Jean Suriel que él no entiende por qué, si la tormenta tropical Peter está tan lejos, le atribuyen las lluvias que están ocurriendo desde el domingo a Peter, si lleva otra dirección. Pero ¿quién dijo que le están atribuyendo eso a la tormenta tropical? Meteorología puso en un informe que como consecuencia de la tormenta Peter y su área de influencia, las lluvias que han estado cayendo en estos días son producto de ese fenómeno. Dígale a Jean Suriel que está como medio mal enterado. Ajá. Sí, porque mire qué es lo que pasa. La Oficina Nacional de Meteorología lo que dice es lo siguiente: se entera y habla de todo ese panorama que usted ve en todo el mundo, ¿verdad? Pero porque corresponde a la Oficina Meteorológica Mundial. O sea, la ONAMET no se rige por sí sola. La ONAMET forma parte de la Oficina Meteorológica Mundial. Entonces, por eso le da seguimiento a todos esos fenómenos atmosféricos que circulan precisamente en todo el hemisferio. Y en este caso, todos los fenómenos atmosféricos, tormentas, depresiones tropicales, huracanes, ¿dónde nacen? Especialmente en África, Cabo Verde. Entonces, esos fenómenos atmosféricos cogen por dos trayectorias. Una por el Caribe y la otra por el Atlántico. Aprende, Jean. Entonces, eso es lo que hace la Oficina Nacional de Meteorología, que dice que está sucediendo en el panorama mundial. Ahora, ¿cuáles son las incidencias? ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Una vaguada. Una vaguada que está en el territorio, que está causando estas lluvias en distintas partes del país, y por lo que hoy la Oficina Nacional de Meteorología emite una alerta y el Centro de Operaciones de Emergencia, acudiendo y acogiendo lo que recomienda la ONAMET, entonces emite una alerta ante la población dominicana, que son alerta verde, amarilla, roja, dependiendo de la incidencia de ese fenómeno atmosférico. Pero ciertamente no se trata de una situación unilateral de la Oficina Nacional de Meteorología. Mire, está precisamente en lo que es el informe del tiempo en el día de hoy, martes 21 del 2021, septiembre, y dice la Oficina Nacional de Meteorología que van a ocurrir aguaceros con tronadas, incremento de las provincias bajo alerta meteorológica, a pesar de que la tormenta tropical Peter no afectará de forma directa sobre el país. El flujo del viento que genera este sistema arrastra humedad hacia nuestro pero tenía territorio. razón entonces, Lien. Arrastra humedad hacia nuestro territorio para provocar en la tarde de hoy, hasta las primeras horas de la noche, nublados con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en ocasiones hacia regiones nordeste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, norte, Cordillera Central y la zona fronteriza. Debido a las lluvias que se esperan en los próximos días, la ONAMET aumenta los niveles de alerta meteorológica para 4 provincias y mantiene 4 provincias bajo alerta meteorológica también.
¿Cuáles son esas provincias, don Freddy? San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Noel en Bonao, La Vega, el Gran Santo Domingo, Samaná, Monteplata, María Trinidad Sánchez en Nagua, Atomayor, para hacer un total de 9 provincias que están en alertas meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, así como desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas. La tormenta tropical Peter, y ahí viene don Freddy, fue localizada a 220 kilómetros al noreste de San Juan, Puerto Rico. Tienes razón, Jim. Ya está cerca. Entonces, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora, continúa la ORNAMET dándole seguimiento a la evolución de desplazamiento de esa tormenta tropical que se proyecta que no afecte a la República Dominicana. La tormenta tropical Rose, 1.490 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros y movimiento, actual hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora. No representa peligro tampoco para la República Dominicana. Se vigila también una onda tropical ubicada a varios cientos de kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde, como le había mencionado, que posee un moderado potencial. Estamos hablando de un 50% de convertirse en ciclón tropical. A pesar de que hoy se espera que se inicie el otoño, las temperaturas siguen calientes, don Freddy. 36 grados Celsius, es muy alta, ¿eh? Estamos hablando de que si usted le suma a eso 5 grados Celsius, que son la sensación térmica, estamos hablando de 41 grados. Usted tiene fiebre, no lo sabe, es el calor que está afectando a la población dominicana. Elías, pues te cuento que el presidente Luis Abinader le está yendo bien por allá por los países. Me han gustado esos contactos que ha hecho con la comunidad dominicana residente en esa gran urbe y sobre todo oyendo sobre cuáles son sus reclamos y necesidades. Y en esa dirección el presidente hace bien, porque esa gente se comporta muy rebelde con los gobiernos y plantea que ellos dan mucho y las autoridades nacionales le dan muy poco. Y así todo lo que pidieron, el presidente le prometió en la medida de lo posible complacerlos. Y entre esa gama de cosas prometió algo muy justo y bueno. ¿Cuál es? Que el Estado Dominicano estaba comprando un edificio en una buena zona a los fines de poner todas las instituciones de servicio del Estado al servicio de la comunidad. Entiéndase, va a estar el consulado, pero también va a estar la dirección de aduana, SENASA, va a estar un banco de reserva, va a estar una oficina de migración, una del INVI para el asunto de la vivienda, gente dominicana que quieren comprar vivienda y no tienen cómo, tienen que esperar venir aquí. Entonces eso son peticiones que no son difíciles de atender y el presidente se ha comprometido con ello. Entonces, yo pienso que eso está bien, Elías. Sí, ayer lo mencionábamos así de soslayo. El aspecto de lo que tiene que ver con los $10 volvió a reiterar el presidente Luis Abinader, que lo va a intentar por lo menos de quitarle ese impuesto a los dominicanos de $10, que estaba buscando la vuelta. Lo que decía don Freddy ayer era verdad. O sea, hay que ver cómo entonces se va a compensar a estas instituciones que son las que adquieren esos impuestos que se les exige a los viajeros cuando llegan aquí a la República Dominicana de los $10. Pues bien, en ese aspecto a mí me parece muy bien. También eso tuvo que ver con la reunión de ministros que se hizo de manera virtual. Aquí se reunieron los principales miembros, funcionarios
del Consejo de Ministros y el presidente Luis Abinader, a través de la virtualidad, pues encabezó esa reunión y eso fue el resultado. Los dominicanos allá están felices con esas propuestas que parecen concretizarse. Parece que el presidente fue con un libreto para resolver esos problemas que ya parece también que los dominicanos habían manifestado. De hecho, nosotros aquí lo decíamos ayer, cada vez que llega un gobierno nuevo o representantes de dominicanos allá, los periodistas, la mayoría de los dominicanos tienen las mismas quejas. El asunto de los costos en el consulado, los pasajes aéreos, el costo de los $10 y un sinnúmero de que si el gobierno le facilita, porque es cierto, óigame, las remesas llegadas desde los dominicanos, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, la mayoría, ¿verdad?, de la diáspora dominicana. Óyeme, el aporte que han hecho esa gente, tanto en el año 2020 como en el 2021, óyeme, eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso sustenta la economía. Por lo tanto, me parece muy bien que se dé respuesta a esa situación. Ahora bien, don Freddy, la participación del presidente Luis Abinader en Nueva York, los 6 días que va a estar allá, además de esta reunión del Consejo de Ministros, creo que la principal actividad es su participación en la Organización de las Naciones Unidas, que hoy dio la inauguración de esa asamblea. Y hablaron el señor Guterres de la Organización de las Naciones Unidas, que me pareció que fue un poco fuerte las declaraciones de él, porque está advirtiendo sobre una situación bélica entre Estados Unidos, China, y todo el mundo sabe que hay una situación beligerante en las grandes potencias del mundo. Y todo tiene que ver con asuntos económicos, asuntos geopolíticos, la situación de un grupo de naciones que se unifican para un fin y otros grupos de naciones, estoy hablando de potencias mundiales, que se están unificando unas y otras con fines diferentes. Y todo tiene que ver con el armamento nuclear, y todo tiene que ver con el asunto del el gas licuado de petróleo, las conducciones de gas y todo eso. Eso ha puesto de manifiesto el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, diciendo y advirtiendo que el mundo está a un tris de una situación bélica mundial y está llamando a unificación, a un llamado de paz, que es precisamente uno de los fines principales por los cuales se conformó la Organización de las Naciones Unidas. En ese punto habló Guterres, pero también don Freddy habló... Perdóname, Lía. Sí. Déjame retomar el tema del presidente Abinader, porque tú saltaste de una cosa a la otra. Y lo del presidente, el presidente tiene ya varios días, sí, y ha hecho una agenda con un objetivo. ¿Cuál es? Esa comunidad de la diáspora dominicana allá, como decía, es muy reverde y expresa su inconformidad. Por eso cada vez que va un político, sí, ya le vocean muchísimas cosas. No, y los periodistas, cuando van los periodistas, ellos manifiestan eso también. Y entonces el presidente, parece que tal como tú dijiste, mandó a sondear en la víspera cuál es la situación. Porque debo decirte que el presidente tiene una deuda con esa comunidad. El país. No, el presidente en particular, porque el PLD perdió en el exterior en todos los sitios, sí, en todo eso, sí, o sea que ellos estaban inconformes, sí, con eso. Entonces, sí, el presidente, en una actitud de agradecimiento, dice, bueno, pues déjame ver, esta gente votó por mí, sí, déjame ver qué es lo que quiere, y parece que mandó a hacer un sondeo, sí, y está yendo puntualmente. Mira, sí, el primer día que llegó, se reunió con la comunidad de comunicadores de allá, y hizo una reunión abierta,
una cena, una cosa, y lo oyó uno por uno. Y esas son unos lenguaraces, Elías. Pero el presidente lo dejó desahogarse. Y esa gente quedó satisfecho. El presidente ha ido como a 10 sitios diferentes desde que llegó. Y en ningún sitio se han parado nadie a vocearle. O sea que la comunidad estaba atenta a esa llegada para solicitarle, porque es la primera vez que él va allá. Y si él manda a averiguar qué pasa en la comunidad, y le dicen, y él se sienta con ellos y le dice, yo le voy a cumplir, yo no soy como los otros gobiernos, ustedes representan para el país algo muy grande, que es la remesa. Las remesas este año van a llegar a 10.000 millones de dólares. 10.000. Ahora mismo, en el 9º mes, hay 7.000 millones ya, un poquito más de 7.000, y el Banco Central proyecta que serán 10.000. Pero eso no es nada, Elías, comparado con lo que representa el interés que tiene ese dominicano por venir aquí. Lo primero que hace es mandar la remesa. Pero como cosa mayor es comprarle una casita a la vieja, como dicen ellos. Y a los amigos regalarles ropa, traerle un regalo, que le mandan unos tenis. Eso es, mira, una atención que esa gente tiene con el país, que algún presidente tiene que agradecerlo. ¿Y cómo lo agradece? Complaciendo lo que ellos quieren. Bueno, que aquí un pasaporte te cuesta 600 pesos, ¿y por qué allá cuesta 300 dólares? Demasiado. Entonces eso es lo que el presidente no puede ser posible. 300 dólares, y que de aquí no es de oro. No. Entonces ellos quieren pagar lo justo. Claro, yo estoy de acuerdo. Entonces el presidente, no, eso se va a resolver. Entonces cada cosa que le plantearon el presidente, hubo dos cosas que el presidente le dijo, bueno, eso yo voy a tratar de ver cómo le busco un bajadero, porque eso es una ley y yo no puedo. No, presidente, eso no es una ley, le dijo uno, ese es un decreto y el Ejecutivo no puede crear impuestos. Usted puede por decreto también quitarlo. Los 10 dólares. No, los 10 dólares no, esto era otra cosa, no me recuerdo qué era. Sí, pero tiene que ver con una tasa. Los precios, lo del consulado. Sí, bueno. El consulado, claro que sí. Entonces eso, Elías, es el interés que yo pongo en que el presidente se ha interesado en eso por primera vez. Y yo espero entonces que a partir de ahora que van a tratar de satisfacer esa demanda, esa queja, esas inconformidades. Bueno, el presidente atienda perfectamente eso, para que esa gente viva tranquilo y viva más en armonía con la comunidad política, porque no hay un político ya que no le voceen 4 cosas y le dicen ladrón y le dicen que... Entonces yo quería resaltar eso, porque el presidente no solo se reunió con los periodistas y con los dirigentes de su partido, sino con la Asociación de Comerciantes de Dominicanos allá. Se reunió con el cuerpo diplomático acreditado allá. Llamó a la embajadora que está en Washington para que estuviera allá también. Sí, Sonia Guzmán. Sí, entonces eso a mí me ha gustado en demasía. Mire, y sobre el tema que tú tocaste del inicio de la 176ª Asamblea de las Naciones Unidas. 4 puntos fundamentales, dice la prensa internacional, que están en la palestra. El primero, que fue al que tú te referiste, se llama la crisis de los submarinos, que fue que Estados Unidos, Inglaterra y Australia hicieron la triple alianza para tratar de cubrir la zona Indo-Pacífico, el Océano Índico y el Océano Pacífico, que es una zona de influencia de los chinos. Entonces, esa alianza con Australia le tumbó a Francia una venta que ellos tenían de submarinos a Australia. Entonces, Australia se lo va a comprar a Estados Unidos
porque Estados Unidos dijo, yo no son unos submarinos convencionales, son submarinos nucleares que yo te voy a vender, te los voy a dar a precio barato, tú tienes que firmarme aquí la alianza. Entonces eso despertó la reacción de Francia por un lado, que rechazó que sea una puñalada trapera, un golpe bajo, y China, que dijo que no va a tolerar la influencia de Occidente en el mar meridional de China. Eso inicia una especie de guerra fría. Pero la guerra fría ha sido desde siempre, lo único que esta vez se calienta un poco más. El otro tema es el tema... Perdón, don Freddy, ¿y Rusia no apoya a China en ese aspecto? No, todavía no ha fijado posición. Porque yo tenía entendido sí, que Rusia tenía como había como un indicio de que Rusia iba a apoyar a China. Sí. Precisamente por ese asunto, por eso decía, alianzas por un lado, usted decía Inglaterra, Australia y Estados Unidos, que tiene un nombre, por los nombres en inglés. AUKUS. AUKUS, exactamente. Entonces, en este caso, sería China, Rusia y Francia. Sí, no, Francia no puede. Francia es aliado fundamental. Ellos se ponen guapos. Sí. Pero los otros tres temas de agenda de la Asamblea son el cambio climático, el caso de Afganistán y también la crisis sanitaria del coronavirus. Esos cuatro temas dominan la agenda de la Asamblea, que se inició hoy con el discurso de Antonio Guterres y siguió con el orden de los apellidos de los presidentes, excepto el de Estados Unidos, que habla el primer día, porque como país anfitrión y hegemonía mundial, hoy habló Biden, habló Bolsonaro y habló el de Colombia. Sí, Iván Duque. Entonces, ¿qué pasa, don Freddy? Que le iba a decir, precisamente en la participación de Luis Abinader, que lo vi acompañado del ministro administrativo de la presidencia y del ministro de Relaciones Exteriores en la Organización de las Naciones Unidas. Ahí fue oficialmente el presidente Luis Abinader. Entonces, ahí participó en ese discurso del presidente Joe Biden, habló sobre las vacunas y dijo que está impulsando la diversificación de las vacunas en todo el mundo. Para mí es una posición hipócrita de Estados Unidos, porque cuando los países necesitaron las vacunas, quien auspició todo eso fue China verdaderamente, que fue gracias a ellos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, nosotros podemos decir que hemos avanzado en asuntos de vacunación. Habló Bolsonaro e Iván Duque, como usted dice, pero no fueron como tan contundentes sus declaraciones. Lo que me llama la atención es que el presidente Luis Abinader le toca mañana a las 5 de la tarde. Exactamente. Y él, previo a esa participación en el día de hoy, ofreció una conferencia de prensa o una entrevista al Show del Mediodía en el día de hoy. Y ahí él dijo que va a tratar fundamentalmente el tema haitiano, pero no quiso adelantar sobre qué es lo que va a tratar y qué es lo que va a decir en las Naciones Unidas sobre el tema haitiano. Ahora, ayer él adelantó diciendo que los países deben estar viendo hacia esa nación, porque la República Dominicana nunca va a dejar de estar atenta a la situación haitiana, que afecta directamente en todos sus aspectos. Habló sobre el aspecto social y económico de Haití, que eso afecta a la República Dominicana. Entonces, en ese aspecto, el presidente Luis Abinader adelantó que el tema de mañana será ese. Y una situación que no podemos soslayar, don Freddy, fue el apresamiento en Estados Unidos del señor Enrique Figueroa. Pero eso, Elías, esa es una medida ordinaria que toman los organismos de seguridad cuando se amenaza a cualquier presidente. Ya no es como antes, que ese hombre loco. No, ahora él es preso. Pero el tipo tiene un antecedente de que ha estado preso, ha estado en tratamiento psicológico por trastornos mentales, porque ha agredido a una hermana,
porque ha agredido a un vecino, Sí. por asalto doméstico. O sea que es una gente inestable, pero aún así... No, don Freddy, es que, óigame una cosa, yo estuve en Estados Unidos con un funcionario público. Y cuando yo fui a Estados Unidos con ese funcionario, a ese funcionario le asignaron una custodia Sí. y un edecán que iba tras él en todos los puntos. Y por consecuencia, cada cosa que él hacía era responsabilidad de esa custodia. No de la custodia de él, dominicana, nada que ver. Ahí el responsable es la custodia de Estados Unidos. Entonces, en el caso que nos ocupa, el presidente Luis Abinader no está custodiado por la fuerza dominicana, es por los Estados Unidos y máxime por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, son varios organismos de seguridad que están rodeando esa custodia del presidente. ¿Usted cree que no es... ¿quién mató, por ejemplo, a John Lennon? Sí. ¿Quién mató a varios presidentes de Estados Unidos? Han recibido atentados. ¿Quiénes lo hicieron? No, que el tipo es loco. No. Al Papa también. Al Papa. O sea, todo eso es tomado en cuenta para una seguridad de un presidente de cualquier nación del mundo, que es responsabilidad en este caso de los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no se puede dar lujo de que le pase algo a cualquiera de los presidentes que estén ahí, precisamente participando en la Organización de las Naciones Unidas. Eso quería decir antes de irnos a la pausa comercial. Vámonos a la pausa. Te cuento, Elías, que estuve viendo ayer lo que pasó en Santiago, en el tribunal con la gente de la operación Falcón. Y vi cómo Jenny Berenice hizo una fuercecita a los fines de que, para facilitar el trabajo del juez especial que va a trabajar con los legisladores involucrados en el caso, que eso se trasladara aquí a la capital por un asunto no solo de comodidad, sino de seguridad. Tal como nosotros lo habíamos dicho. No, ellos ven el programa, don Freddy, Sí, porque usted lo había sugerido aquí. Entonces, la jueza dijo que no, porque la jueza parece que quiere su protagonismo. Sí. Dijo que no y eso va a seguir allá, pero me sirvió y por eso pedí una copia del expediente. Tiene 200 y pico de páginas, Elías. Me la mandaron y me puse a verlo. Berenice tenía razón. Hay diputados y senadores y ahí están los nombres. ¿Qué? En el expediente, don En el expediente. Y la gente que tenía con miedo de que no, que el senador Santiago Zorrilla, que es el vicepresidente de la Cámara, que está ahí. ¿Qué, don Freddy? Sí, está ahí con varios negocios. ¿Qué? Negocio con el que deportaron y negocio con el que está preso aquí de comunidad digna. ¿Qué? Compra y venta de propiedad y cosas de esas. Sí. Entonces, hoy yo veo, por ejemplo, hay Nuria tenía razón. un reclamo aquí que dice que el expediente de Falcón ha bajado la intensidad, que esto, que lo otro. Lo que Jenny Berenice Reynoso dijo la semana pasada fue que ellos van a interrogar, van a someter ante el juez, en este caso de atención permanente, son con las pruebas en las manos. Entonces, ese expediente no se ha detenido. Ellos siguen investigando, y cuando tengan las pruebas en las manos, entonces someten a la justicia. Pero mientras tanto hay 4 diputados que fueron sometidos a la justicia, que se les solicitó a la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de la medida de coerción, y la Suprema Corte de Justicia ya designó
a un juez para esos fines. No, que ahí la inmunidad parlamentaria, bueno, la inmunidad parlamentaria es esa, que debido a que son parlamentariamente inmunes, no pueden conocerse sus asuntos en primera, segunda y tercera instancia, sino la Suprema Corte de Justicia entonces designa un juez para esos fines. Pero eso no quiere decir que no vayan a ser juzgados, quiere decir que van a ser en una instancia superior que es la Suprema Corte de Justicia. Pero yo digo que es una desventaja más que una ventaja, porque ahí se determina totalmente, primera, segunda y tercera instancia inmediatamente. Estos que están ahora en medida de coerción, viene después el juicio preliminar, luego el juicio de fondo, luego la sentencia definitiva, luego apelación y luego casación. ¿Cuántas instancias tienen probabilidad de salir libre? Pero en la Suprema Corte de Justicia es una sola instancia. Entonces yo creo que más que una ventaja es una desventaja, en el caso que nos ocupa. En cuanto al aspecto de que fue pospuesto, la medida de coerción, precisamente en el día de hoy, fue pospuesta para el próximo miércoles. Yo pienso que ese caso Falcón no va a resolverse rápido, porque son 23 personas, se sumaron 2 más. Es posible que se conozca la medida de coerción a 2 mellizos, don Freddy. ¿Usted vio eso? 2 hermanos, sí. Emmanuel Alberto y Alberto Emmanuel, parecen mellizos. Todos son primos del que está en Estados Unidos, que precisamente sobre ese particular, el gobierno dominicano recibió un espaldarazo por parte del Ministerio Público de Estados Unidos, especialmente el fiscal de Puerto Rico, que estaba agradeciendo por la deportación o extradición, perdón, de este dominicano que parece tiene asuntos pendientes en la justicia norteamericana por asuntos. Parece. ¿Parece, don Freddy? No. No ha sido condenado todavía. Pero bien, en ese aspecto, la República Dominicana ha tenido buenas notas en cuanto a la lucha contra la corrupción, porque también un senador norteamericano elogió al presidente Luis Abinader por la lucha anticorrupción en la República Dominicana también. O sea, en ese aspecto le ha ido muy bien al presidente Luis Abinader allá, en Estados Unidos. El caso de aquí, en la República Dominicana, hay que esperar. Pero a mí me parece que eso se va a extender un poco más. ¿Qué usted dice, don Freddy? Bueno, esos expedientes con tanta gente, sí. Son 24 que sí, van para sí. y hay 2 más. Prófugos. Sí. A mí no me gustan, Elías, por la sencilla razón de que esos expedientes con tanta gente, al final, se demoronan. Fíjate cómo el caso Odebrecht, eran 14, Sí. quedó en 7 y lleva todos los años del mundo. 5 años tiene ese asunto. Porque Y el presidente quería que le dieran rápido a eso antes que terminara su gobierno. Y aún así, mira, y yo hablé con el doctor Miniel, que es el abogado de uno de los encartados, y me digo, están terminando. Y me repitió lo que tú dijiste. Dice, mire, después que termine el último, sí. el tribunal se reserva el fallo. Sí. Y en eso dura hora muerta. Puede ser 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses. Sí. Me dice, reservando el fallo. sí, dice, probablemente lo que queda del año se quede en esa parte. Cuando dé el veredicto, supóngase que en diciembre, el que sea va a ser apelado. Sí. Y entonces eso va a una corte de apelación. A una corte de apelación. Pero la decisión de la corte de apelación puede ser pedir una revisión. Sí. Antes de mandarlo a la Suprema. A casación. A casación. Entonces dice, no, eso le queda todavía un largo camino. Sí, eso es un expediente. Hay que recordar que el caso de Odebrecht se comenzó a conocer en la Suprema Corte de Justicia
era solamente en la Suprema Corte de Justicia donde se iba a conocer, pero resulta que, ¿por qué se estaba conociendo en la Suprema Corte de Justicia? Porque había un senador en ese caso, que era el de San Cristóbal, sí, Tommy Galán. Entonces resulta que perdió la jurisdicción como senador, sí. Entonces pasó a primera instancia. Empezó de nuevo, don Freddy, el juicio. Sí. Empezar de nuevo otra vez en un tribunal colegiado. Entonces, la verdad que esto es, a mí me luce que eso se va a extender mucho. A mí me hubiese gustado más que apresaran a 3, 4, esos 4 después se juzguen a otros 4 más, porque mire, yo no sé cómo van a conocer la medida de coerción. Todavía tienen 2 semanas, don Freddy, y todavía no se ha conocido la medida de coerción. No, pues fue propuesta ayer para el jueves. Creo que mañana, miércoles. Porque para mañana, miércoles, los últimos que apresaron. Ah, y el jueves la otra. Sí. O sea, eso va a permanecer demasiado tiempo en los tribunales. Y no sé, don Freddy, si usted le está dando seguimiento. Yo creo que sí. ¿Ah, qué? Hay esa migración haitiana en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, y todo es para llegar precisamente a la frontera con México y llegar a Estados Unidos. Ayer hubo una situación con unos vaqueros en la frontera. No, esos son policías de frontera. Pero son mexicanos, ¿eh? No, esos son norteamericanos. Bueno, yo vi... este lado, porque ellos están en territorio mexicano, ¿eh? Es para que nos crucen para este lado. Don Freddy. Mira, Elías, la gente cree que es el río Bravo. No es Río Bravo, no, es el río Texas. Texas, exactamente. Entonces, ahí llegaron 14,000 haitianos, pero hay algunos que son de Centroamérica. Sí, yo vi que están ligados ahí. Entonces ellos, ese paso tiene un paso que la gente puede cruzarlo a pie, que le da el agua como por ahí. Sí, yo lo vi. Entonces Estados Unidos selló ese paso a pie. Entonces pasar por lo hondo es peligroso porque pueden ahogar. Entonces ahí ellos lo tienen detenido. Han cruzado, lograron cruzar unos 3,000 o casi 4,000, y eso lo están deportando a Estados Unidos. 3 vuelos diarios, un avión grandísimo. Y ayer estaba CNN entrevistando en Puerto Príncipe al primer grupo que llegó. Dice, ¿y cuándo tú saliste de Haití para allá? Dice, yo salí hace 19 meses. Dios mío. Me fui sin visa a Ecuador en un vuelo regular para irme a Chile. Sí. Porque allá me estaban esperando unos amigos y unos familiares. Sí, sí. Pero en eso Chile endureció el camino. Sí. Y entonces resolvió irse con otro grupo que iba para Centroamérica, para hacer el recorrido hasta la frontera con México. En México montarse en la bestia y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. 19 meses le costó eso. A mí me consta, don Freddy, porque yo le estoy dando seguimiento a ese tema hace mucho tiempo. Y yo, como vuelvo y le reitero, vi en los partes de prensa de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso van, como usted decía, en Chile hubo una situación que apretaron para que no llegaran a Chile estos inmigrantes. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron por Bolivia, llegaron a Guatemala y a Ecuador. ¿Y con qué fines? Con llegar a México, para entonces cruzar a Estados Unidos. Don Freddy, pero queda un gran grupo en esa frontera. Y pero son 14,000 que llegaron a ese punto. Sí, entonces ellos están pidiendo que los dejen entrar libremente a Estados Unidos. Y han sido criticados estos coyotes, como le dicen en Estados Unidos, a estos guardias fronterizos, especialmente en Texas, por la forma, porque utilizaron látigos. Y entonces ha sido visto como una discriminación, pero eso ha sido, o sea, parte solamente de lo que uno pudo ver. Ciertamente es muy penoso porque ahí hay familias completas, madre, padre y niños pequeños. Y hoy yo vi, don Freddy, que ese grupo que se quedó en la parte de la frontera de Estados Unidos,
cruzaba a México, don Freddy, a abastecerse de comida y de cosas para volver otra vez al refugio donde están, para entonces la decisión de Estados Unidos de deportarlos hacia Haití. Una situación verdaderamente difícil. Hacemos una pausa. Te cuento, Elías, que el día está interesante. El día está interesante, don Fred. Tan interesante que a la convocatoria a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados no fue nadie esta mañana. ¿Y qué fue lo que pasó, don Freddy? Nadie sabe. El Código Penal, eso se desactivó. Eso se desactivó completo. Por eso te digo, interesante día. Mira, don Freddy, tenemos unos compromisos. Ajá, ¿cuáles son? Algunos televidentes. Manuel Crespo González. Ese es mi hermano. ¿Usted sabe quién es ese? Ese Manuel es... fue secretario de la Juventud. No. Ese es el papá. Ah. De quien yo le estoy hablando es el papá. Manuel Crespo González es el papá de Manuel Crespo. Sí. Tobías Crespo. Y de Tobías, dos muchachos muy buenos. Pero, don Freddy, a don Manuel un abrazo, porque esos muchachos son serios, los dos. mira, amigo mío. Don Freddy, son 10. Oye. El hombre prolífero. Ah, pero es un padrote, don Manuel. Y además queremos enviarle un saludo muy especial a Susana Sanjay. Sí. Que cumple años en el día de hoy, don Freddy. Y ella siempre caramba, está... ¿por qué no nos hizo ayer para comprarle el bizcocho? Bueno, don Freddy, en ese caso yo estoy seguro que sus hijos y sus nietos se lo van a celebrar. Y además, don Freddy, tenemos también una audiencia especial. ¿Cuál es? En Mazoco Publicidad. Y es donde trabaja mi hija Pamela Celeste Ruiz. Allá es que Medina. está Pamela. Ahí es que está Pamela. Que no la cuiden allá, que esa muchacha es de nosotros. Es de la mía. Saludos muy especial para toda esa gente de allá de Mazoco Publicidad. Mira, don Freddy, tremendo grito que han hecho los diarios mundiales, especialmente de las 3 Américas. América del Norte, América del Sur. Eso es lo que quiere que le paguen el contenido digital. Pero yo estoy de acuerdo, don Freddy. Bueno, porque es que las plataformas digitales cobran muchísimo dinero. Elías, debo decirte que yo pago $1 mensual al New York Times. Sí. No $1. Pero usted, sí. Lo que ellos dicen es que las plataformas digitales, estamos hablando de YouTube, Instagram, Twitter, esas plataformas deben pagarles a los medios, a los diarios mundiales, americanos en este caso, para que, por el contenido que yo vi que el director del Nuevo Diario, Percio Maldonado, y el director del Listín Diario, Miguel Franjul, también escribieron en esa dirección. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, yo pago El País. El País es un poco más caro que el New York Times. Sí. Pero no, son 2 o 3 pesos mensuales. Sí. Porque yo me interesa mucho el contenido de opinión, artículos de investigación que ellos tienen, y que cuando yo iba entonces estaba bloqueado. Sí. Me dejan abierto algunos, pero casi lo que más me interesan cuando voy están bloqueados. Y entonces por $1 tú ya accede. Entonces, lo que ellos están diciendo, la Sociedad Dominicana de Diarios, que de hecho, don Freddy, o sea, la Sociedad Interamericana de Prensa y varias otras organizaciones, bueno, aquí está el comunicado, creo. Sí, aquí está, mire, usted sabe la cantidad de organismos e instituciones internacionales que están abogando por esta petición de los medios de toda América. Mire, estamos hablando de la Organización de Telecomunicaciones de las Américas, EURLAB también, GDA, Media Association of Jamaica, EMI, de Consejo de Prensa Peruano, la Sociedad Dominicana de Diarios de la República Dominicana, Alianza de Medios, News Media Alliance también, ADEPA. Óyeme, una gran cantidad de organismos internacionales que están apoyando a estos medios de las Américas para que ciertamente el contenido de los medios sea pagado. ¿Por qué? Porque los medios digitales
no dicen mentiras, no tiran fake news, ni nada por el estilo. Y son contenidos reales. Serios. Serios, esa es la palabra. Serios. Don Freddy, hemos culminado la jornada del día de hoy. Bueno, pues vamos a agradecerle a nuestros televidentes la atención que tienen con nosotros de vernos cada tarde y invitarlos para mañana a la misma hora. Mañana, 360 grados. Hasta mañana, si Dios quiere.